Buenos días, hermanos. Una alegría tremenda estar nuevamente acá con ustedes predicando la palabra de Dios y también, por supuesto, el saludo que corresponde. Feliz Navidad. Que claro, más que celebrar la fecha exacta, estamos celebrando ese momento y recordando que vino el Salvador a esta tierra, estuvo entre nosotros. Y sin esa venida, sin ese nacimiento, sin esa Navidad, no tendríamos la cruz tampoco, no tendríamos la tumba vacía, no tendríamos a Jesús ascendiendo en los cielos y nada tendría sentido del Evangelio. Acá parte todo. Así que, independiente que sea en septiembre, octubre, diciembre, lo que sea, estamos y el mundo se pone de acuerdo para conmemorar esto. Así que lo celebramos cantando ahora, muy feliz, me encanta todo este tema de las canciones de Navidad. Mi regalo de Navidad hoy día es que vamos a seguir con el texto de Oseas, no algo tan navideño, pero aún así es la palabra de Dios, hablando a la vida de cada uno, a la vida de cada uno, quizás sean niños, quizás sean adultos, más ancianos, pero en la vida siempre van pasando etapas y siempre los años van pasando y uno puede ir recordando, quizás todas las navidades, quizás todos los años que vivimos, a veces algunas cosas con un poco más de claridad, recordando nuestra juventud, lo que vivimos en la niñez también, o incluso me atrevo a decir que algunos pueden recordar sus primeros años de vida. Conozco gente que ha hecho eso, recordar cuando yo tenía un año, cosas así, yo no. Pero bueno, ahora con la tecnología es un poquito más fácil hacer recuerdo de lo que estaba antes, vemos todas esas fotos, pero aún así uno podría decir que cada día vamos escribiendo un poco de nuestra historia. Y que finalmente el escritor de esta novela, que es tu vida, eres únicamente tú. Eres tú el protagonista, el escritor, el editor, la audiencia que está esperando ahí a que salga esta novela, quizás con la película, para correr a comprarla o a verla. Pero hay un pequeño detalle en esa idea que acabo de mencionar, que es que el verdadero escritor de tu vida es Dios, no eres tú. Por más que tengas a una persona al lado tuyo escribiendo cada cosa que haces o que publiques tu diario, el único escritor de tu vida es Dios. Y acá otro detalle más, Dios conoce el final. Aunque todavía no lo vivamos nosotros, Dios conoce el final y cada detalle de lo que es la historia de nuestra vida. Y ahora, muchos de ustedes en este mismo momento pueden decir, Dios me ama. Pero también pueden decir, Dios conoce todos mis pecados, incluso los que cometeré al final, el último día de mi vida. Y la verdad es que esta novela, que únicamente podría escribir Dios sobre nuestra vida, si algo tiene en demasía, si algo abunda, es el pecado. Y Dios conoce las miles de páginas de esta novela de pecado, pasado, presente, futuro, y también, claro, adoración, no solamente pecado. Y también la más hermosa fidelidad, si has decidido dedicar tu vida a Dios. Pero si leyeras hoy tu vida y solamente pusieras atención en aquella parte de pecado, dirías, no merezco que Dios me ame. O más bien merezco que Dios me destruya. ¿Cómo me tiene o cómo me tendrá tanta paciencia este Dios? Y no sirve que pienses en todos los pecados pasados que tuviste, sino que también en los futuros que tendremos. Y que son pecados que Dios podrá perdonar. Dios tiene la autoridad, el poder para perdonar todos los pecados. Y aún así, viendo toda esta novela, esa historia de años de tu vida, Dios ha querido amar. Viendo tu nacimiento, tu niñez, tu juventud, tu adultez, tu vejez, todo te ha amado. Y escogió amarte no porque vería que en el futuro serías feliz, sino que porque quiso amarte simplemente a pesar de todo y porque Dios así lo quiso. ¿Está mi hijo ahí solito? ¿Y dónde está la mamá?
Bueno, bien, con Israel ocurrió que Dios escribió la historia de ellos, no únicamente de cada persona, sino que también como nación, como el pueblo de Israel. Y los vio en su juventud, en su niñez, y recordaba esos años en que él estaba empezando quizás a enseñar a caminar a Israel, justo en el momento en que Israel estaba corriendo camino a serle infiel una y otra vez. Pero aún así, Dios los estaba amando. Aún así, a pesar de todo eso. Aún así, Dios, viendo todo ese pecado, los amaba. A pesar de que claramente tendría que disciplinarlos en el texto que vamos a leer hoy día, Dios demuestra que los amaba. Así que los invito a abrir sus Biblias en el pasaje de Oseas, en el Antiguo Testamento. Oseas, el primero de los profetas menores, en el capítulo 11, y vamos a leer desde los versículos 1 al 7, para que veamos esta historia de años de cómo Dios ha amado a Israel, a pesar de todo. Voy a leer el texto, Oseas 11, del 1 al 7, y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Amado Señor, nuevamente estamos frente a tu palabra, reunidos como iglesia, y vemos este pasaje, Señor, que nos puede parecer tan doloroso, tan crudo, tan terrible, tan lleno de pecado, de juicio, pero aún así, Señor, queremos ver tu gracia. Hoy día en esta palabra queremos ver, Señor, lo que tú quieres decir a la vida de cada uno. Hoy día, Señor, llamándonos a ir a ti nuevamente. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas, que sea llenándonos, que sea usándome para predicar esta palabra, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, y que también hables a los corazones de cada uno de los que está oyendo esta palabra acá en este templo, así como también los que verán la transmisión. Te agradecemos, Padre, por todo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Israel no siempre fue una nación consolidada. El texto comienza diciendo, cuando Israel era muchacho. No siempre fue una nación que todos anhelaban invadir. No siempre fue una nación establecida en una zona geográfica específica, ni tuvo todos los registros de todos los reyes, todos los jueces, todos los grandes guerreros valientes que tuvieron. No, sino que hubo un momento en que Israel era una sola familia y fue creciendo de a poco. Pero tuvo su comienzo, tuvo su niñez, así como también tuvo su juventud. Y si se puede pensar en la juventud de Israel, ese periodo de esperanza que tenemos, anhelando siempre un futuro mejor, como son los jóvenes, siempre están pensando en el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer después? Ahí es cuando ellos están saliendo de la tierra de Egipto y se dirigían hacia la tierra prometida, llenos de ganas de llegar a la meta, de impaciencia también, esa impaciencia juvenil que tienen, viendo cómo los mares se abrían frente a ellos, viendo cómo los egipcios ya nunca más los esclavizarían, siendo libres, y toda esa juventud, esa euforia que tenían ellos, y llenos de impaciencia, pero también de confianza en que Dios los estaba guiando. Seguían su camino hacia esa tierra, siendo guiados por Dios hacia la tierra que fluía leche y miel. Así lo describe la Biblia, con una tierra abundante,
Y habían días que eran horribles y se portaban pésimo. Y parecía que ya todo se iba a echar a perder ahí. Pero ahí estaba Dios viendo a ese hijo joven, que era Israel, caminando hacia la meta, quizás arrogante, pero de alguna manera se iban conformando ellos hacia ser una nación más adulta, más madura, que sería lo que llegaría a ser Israel cuando llegaron a la tierra prometida. No la misma Israel que salió de Egipto, sino que una Israel más adulta para llegar allá. Pero cuando la Biblia habla de los días de la juventud de Israel, o acá cuando dice era muchacho, podemos pensar en aquellos días en que iban saliendo precisamente de Egipto, cantando, alabando, danzando, llenos de esperanza y con todas las ganas de permanecer fieles. Lo vamos a hacer bien. Nadie es joven viendo su futuro y dice, lo voy a hacer mal. No, todos quieren hacerlo bien, están con esa esperanza de triunfar. Aunque sabemos, claro, que Israel cayó muchas veces, fue infiel. Y Oseas se especializa en explicar eso, cómo Israel fue infiel una y otra vez ante Dios. Aún así, con todo eso, con toda la juventud de Israel, se reconoce como un periodo de mayor fidelidad. La juventud fue el periodo de mayor fidelidad a Dios, donde ellos miraban su pasado y veían que habían sido un pueblo insignificante, que no merecían nada, el más insignificante de todos los pueblos, dice Deuteronomio 7:7, pero veían el futuro y decían, somos queridos por Dios, somos amados, somos pueblo escogido por Dios para ser una nación santa. Ellos, Israel, yo creo que veían la historia de Jacob con Esaú, no sé si la conocen, pero no se preguntaban por qué Dios aborreció a Esaú, sino que más bien se preguntaban por qué Dios amó a Jacob. Si no se lo merecía, ¿por qué Dios amó a toda la nación que vendría de Jacob, a Israel? Si no lo merecía Jacob, tampoco lo merecían sus descendientes, todos ellos. Y esa era la cosa en esta juventud. No había pasado mucho tiempo, no había mucho que mirar en el pasado, sino que había que poner la mirada en el futuro. No había tanta historia. ¿Dónde vamos a poner la mirada? Adelante nomás. Y en el presente, en permanecer fieles a Dios, queremos hacer las cosas bien, correr hacia el futuro. Y cuando Dios pensaba en la juventud de Israel, pensaba en eso, un pueblo fiel. Por eso en Jeremías 2:2, no sé si lo pueden poner ahí en la pantalla, Dios dice, me he acordado de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, de tu fidelidad. Y no es que Dios los amaba a ellos porque eran fieles, sino que ellos eran fieles en gratitud a Dios porque los amaba. Y en esa fidelidad Dios se complacía, en esa fidelidad Dios se gozaba. Y recordaba que esa relación era tan perfecta. Amo a mi hijo me ama. Dios los amaba y ellos lo amaban a Él. Así era la situación cuando Dios llamó a Israel desde Egipto. En eso debemos pensar cuando vemos el texto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Pero nota esa frase, llamé a mi hijo. Mi hijo. Cuando Dios manda a Moisés en Éxodo, al comienzo, le dice, tienes que ir delante de Faraón para que libere al pueblo. Dios le dice en Éxodo 4:22, así, y dirás, Dios hablando a Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ese hijo del que está hablando acá Oseas 11:1 es Israel, el pueblo de Israel. Pero sucedió, noten esto, que siglos después, pongan atención acá, cuando uno de los discípulos de Jesús, llamado Mateo, escribía el Evangelio de Jesucristo según Mateo, contaba la historia de cómo José con María tuvieron que viajar a Egipto. ¿Por qué? Porque el gobernador Herodes
había tenido el deseo enfermizo de matar a todos los niños menores de 2 años, entre los cuales estaba el recién nacido Jesús. Así que, advertidos ellos por un ángel en sueños, parten a Egipto y se quedan allí hasta la muerte de Herodes. Y en el texto de Mateo, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente respecto a esto. Noten acá por qué se los menciono. Mateo 2.15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, noten esto, si les suena parecido, no sé, de Egipto llamé a mi hijo. Es lo mismo. Entonces uno podría detenerse acá y decir, oye, Mateo, cuando Oseas está profetizando esto de parte de Dios, se está refiriendo a Israel, no a Jesús. Contexto histórico, contexto gramatical, ubícate. ¿Por qué usas esa frase que habla de Israel para hablar de Jesús? Y además uno podría preguntarse, si vas a ocupar el versículo 1 del capítulo 11, entonces ¿por qué no ocupamos todos los versículos del capítulo 11 para hablar de Jesús? Y vemos que finalmente ese hijo al cual Dios llamó de Egipto se portó horrible, que es lo que vamos a ver en Oseas 11. Lo rechazó. ¿Por qué a Mateo se le ocurre usar precisamente este versículo acá? ¿No era simplemente mejor seguir contando la historia sin mencionar nada sobre algún profeta que habló esto? Mejor dejarlo así nomás, sigue contando la historia. ¿Para qué vas a meter este texto ahí? ¿O es acaso que el Espíritu Santo estaba usando a Mateo para mencionar algo tremendo que está pasando acá? Miren, yo creo que Mateo, completamente lleno del Espíritu Santo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras para mostrar una verdad tremenda que tenemos que ver hoy día. Miren, primeramente vemos acá una sola idea. Jesús tenía que vivir en Egipto hasta que Herodes muriera y volver entonces a Israel. Nada más, fin de la historia. Eso está contando Mateo acá en este versículo. No está hablando de la vida futura de Israel, no está hablando de la vida futura de Jesús, no, solamente del hecho de que Jesús iba a vivir con sus padres en Egipto y luego volvería a Israel. De la misma forma, así todo el pueblo de Israel fue llamado por Dios para salir de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Entonces, vemos primeramente a Dios llamando a su hijo adoptivo, a Israel, a salir de Egipto. Y luego a su hijo eterno, Jesús, a salir de Egipto. Y luego las historias se separan. Noten esto. Por un lado, Israel no consiguió ser lo que Dios exigía de ellos. Por otro lado, Jesús sí lo cumplió y siguió todas las expectativas de una vida santa, agradable, sin pecado, delante de Dios. Notan esto. Israel fue el hijo desobediente de Dios, mientras que Jesús fue el que obedeció al Padre hasta la muerte. Israel cayó en la idolatría una y otra vez. Jesús manifestó la más perfecta fidelidad. Israel se olvidó de ese lazo que los unía con Dios en la más perfecta unidad. En cambio, Jesús vivió con el Padre como si fueran uno solamente. Israel se transformó en una nación reprobada, Jesús fue completamente aprobado, agradaba a Dios en todo. Entonces Mateo no solamente quiere recordarnos que Jesús vino de Egipto, no es lo único, que Jesús vino de Egipto, así como Israel también vino de Egipto. No, sino que también quiere mostrarnos todo ese fracaso que tuvo Israel como hijo adoptivo de Dios. Y que en las manos de Jesús, en los pasos de Jesús, sería todo un éxito. Jesús lo haría bien. Él hizo todo lo que Israel no pudo hacer por siglos, por toda su historia, agradar a Dios
de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas. Y entonces Dios ahora sí podría decir lo que en Oseas no pudo decir nunca, lamentablemente, cuando dijo, este es mi hijo amado, así como a Israel lo amé cuando era muchacho, ahora dice también, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Con Israel no pudo decir eso. Pero bueno, me gustaría a mí quedarme en Mateo, pero al menos esta semana tenemos que seguir avanzando en Oseas. Y lo que vemos en Oseas no es tanto esa fidelidad tremenda que mostró Jesús, sino que más bien a una nación infiel que se apartaba de Dios, que se iban hacia otros dioses. Y el versículo 2 de Oseas 11 dice lo siguiente: cuanto más, acá está hablando Dios todavía, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Imagínense esto, imagínense a un papá viendo que su hijo pequeño se escapa corriendo hacia la calle. El papá le agarraba firmemente la mano, pero el hijo hizo todo lo posible para soltarse de esa mano y correr hacia la gran avenida. En este caso, imaginemos eso. Yo no creo que ese papá se quedaría ahí parado viendo cómo su hijo se va corriendo. No creo que haría eso. Cómo se va corriendo hacia la muerte de ser atropellado. El padre comenzaría a llamar a su hijo, gritando una y otra vez, corriendo también hacia él, gritando su nombre. Pero imaginen que cada vez que el padre grita el nombre de su hijo pequeño, el hijito corre más fuerte, corre más rápido y cada vez se aleja más hasta llegar a la calle y ser atropellado. Y el papá ve todo. Así era con Dios. Miren, estaba viendo Israel corriendo para alejarse de ellos y mientras más los llamaba, más se alejaban, iban derecho a la muerte, poniendo su fe en ídolos. De manera que ídolos que no hacen nada y poniendo su fe en demonios. Y Dios llamando ahí, pero Israel alejándose, muerto de la risa, hacia la muerte. Y uno podría ver textos como Deuteronomio 29, que explica cómo Israel vio todos esos milagros poderosísimos con Moisés, tremendos, pero aún así iba a rechazar a Dios. Deuteronomio 29:4 explica eso, por ejemplo, y dice, bien ahí, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y eso es lo que pasa, esto es lo que pasa cada vez que intentamos con nuestras fuerzas, con nuestros argumentos, convertir a las personas, cuando evangelizamos. Y decimos, oye, pero si les podemos dar 10.000 razones para que adoren a Dios, para que se conviertan de sus pecados, y aún así no quieren creer. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué tiene que pasar? Bien, eso es porque Dios aún no abre los ojos de su entendimiento. Aún no les ha dado un nuevo corazón. Aún no les ha dado y no los ha hecho nuevas criaturas. No los ha hecho nuevas criaturas que puedan empezar a ver las cosas de una manera distinta. No pueden ver el reino de Dios si no han nacido de nuevo. Y si Dios nos dejara a todos ahora, así como estamos, como vinimos al mundo, sin tocar nuestros corazones, ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ninguno de nosotros creeríamos. Y todos seríamos como Israel, al cual Dios llama, pero Israel no responde. Todos seríamos así. Porque seríamos espiritualmente sordos, espiritualmente ciegos, espiritualmente muertos. Y a quienes Dios da la capacidad de creer, a quienes Dios son las mismas personas a quienes Dios tiene misericordia, simplemente. A los que Dios escoge. Y vemos a todos los no convertidos que se están perdiendo
y decimos, ¿por qué Dios no les da simplemente un corazón que responda a este llamado? ¿Por qué Dios no los toma, los arrastra y los lleva hacia la salvación? Y la respuesta es que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y la pregunta no es tanto por qué Dios aborreció a Saúl nuevamente, sino que la pregunta es por qué Dios amó a Jacob. ¿Por qué Dios me amó a mí? Si no me lo merecía. ¿Por qué en los planes de Dios estaba escrito mi nombre y no el de la otra persona? Y mientras tanto, que pasaba todo esto, por ejemplo acá en Oseas, ¿qué hacía Oseas? Haciéndose todas esas preguntas quizás, ¿qué hacía él? Predicaba, profetizaba. Eso a todos. Y me imagino yo que oraba por todos también. Y es lo mismo que tenemos que hacer. No sabemos quiénes realmente van a responder. No sabemos quiénes realmente van a ser salvos. Pero aún así tenemos el deber de predicar a todos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos que predicar a todos. Y de orar por todos, porque la palabra dice que tenemos que orar por todos. ¿Para qué? Para que Dios les dé ojos para ver, para que Dios les dé oídos para escuchar a Dios, para responder a ese llamado. ¿Cómo van a responder al llamado de Dios si no tienen oídos para escuchar a Dios? Bien, en cuanto al texto, acá nuevamente la idea de Dios llamando a Israel es la referencia a cada vez que Dios usó a profetas, acuérdense de todos los profetas que estuvieron ahí profetizando a Israel, y a todos los que llevaban la palabra de Dios para llamarlos a que se volvieran de sus malos caminos y comenzaran a hacer lo bueno, a hacer lo agradable ante Dios, delante de Dios. Es la idea de Dios amonestando, Dios llamando a Israel para que vayan a Él, pero Israel rechazando incansablemente, porque no escucha. Y desechando a Dios. Aunque acá, claro, está hablando a nivel de nación. Pongamos eso en claro. Por supuesto, no es que el 100% y cada persona de Israel fuera contra Dios. O sea, si así fuera, Oseas no estaría predicando. Y todos los grandes hombres y mujeres de Dios, nadie seguiría a Dios. Ni uno. No habría ningún remanente. Todos estarían condenados. Pero acá a nivel general, como si tuvieran que votar este domingo para escoger a Dios o rechazar a Dios y seguir a otros dioses como Baal, por ejemplo, por aplastante mayoría, si se hicieran esas votaciones, por aplastante mayoría en Israel, ganarían los otros dioses. Y solamente un pequeño remanente, una pequeña porción ahí, permanecería fiel a Dios. Nadie más. El profeta Isaías explicaba también ahí las razones de por qué Israel rechazaba a Dios. ¿Por qué lo rechaza? Miren, Isaías 30, versículo 9, 10 y 11. Miren, vamos a leer este texto. Isaías 30, del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Lo rechazaron. Saquen a ese Dios. Saquen a los profetas, cállense. Y el texto de Oseas menciona el caso específico de aquellos que seguían a los Baales y a los ídolos ofrecían sahumerios, dice, que es la idea de presentar ofrendas de incienso a los otros dioses, que supuestamente era el olor agradable para Dios. ¿Y por qué hacían esto? Porque según ellos les convenía. Era bueno seguir otros dioses. Cuando Jeremías profetizaba la verdad de Dios, el mensaje de Dios, el pueblo lo hacía callar. Porque sentían que si ellos abandonaban a la montonera de dioses que tenían ahí,
ellos les iban a quitar sus bendiciones. Jeremías 44, versículos 16 y 17, lo voy a leer acá al tiro. Dice así: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos hoy. No la oiremos de ti, perdón. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Esto no está hablando de Dios. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. ¿Y tuvimos qué? Abundancia de pan. Eso querían. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y si dejamos a toda esta montonera de dioses, vamos a perder eso. ¿Cuál es la idea acá? Oseas quería que ellos entendieran que esto era malo. Que esto es, y esto también es lo que todo predicador debe orar justo cuando está predicando ahora. Que todos ustedes puedan comprender que esto es malo. Que cuando vamos a otras fuentes buscando el agua que solamente Dios puede darme, eso no tiene sentido. Jeremías 18:15 dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, incensando lo que es vanidad, ofreciendo ofrendas a lo que no vale nada, ofreciendo ofrendas a nada, perdiendo el tiempo. No seamos como el típico chileno que cree en Dios, pero que también cree que la cosa puede mejorar todavía si también le oramos a la Virgen María y a todos los santos y a la mamita que está en el cielo y que pone un Buda en alguna parte de la casa y un gatito que mueve el brazo, no sé para qué, y la Biblia abierta en el Salmo no sé cuánto y un amuleto de no sé. No. Solamente en Cristo está la fuente de vida. No es necesario tener como este mal de Diógenes espiritual acumulando dioses. No, la única fuente, solamente el camino hacia el Padre es Jesucristo, solamente el camino hacia la vida eterna es Jesús. No seamos como la gran mayoría de Israel en aquellos días. Zacarías capítulo 1, versículo 4 dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué pasó? Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Jesús dice en Lucas 13, versículo 34, Jerusalén, llamando a su pueblo, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso se llama condenación. Dios yendo tiernamente hacia ti como una gallina que busca su polluelo, como una madre que busca a su bebé, y este pollo, este pollito, como sea, tirándose por un barranco. Eso se llama muerte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que dice Juan 3:19. Hermano, amigo, quien seas acá, una vida de infidelidad a Dios no es el reflejo de una vida salvada por Dios. Una vida de rechazo o de apatía a Dios no es el reflejo de una vida santa, apartada para Dios. No, ese es el reflejo de la condenación. Si hemos sido rescatados, no vivimos como condenados. Israel a los Baales sacrificaba y a los ídolos quemaba incienso. ¿Hacia dónde nosotros estamos presentando nuestro sacrificio? ¿Hacia dónde está el Salvador al que realmente adoras? Les pregunto, ¿pueden decir con la conciencia tranquila que solamente a Dios les sirven?
¿O acaso hay ocasiones en las que has pensado que Dios no puede reinar en ciertos aspectos de tu vida? Que ves al doctor como el Salvador y no como el instrumento de Dios, que ves al dinero como la fuente de tu satisfacción y no como un instrumento de Dios, que ves tu trabajo como la fuente de tu vida y el propósito de tu vida y no como una forma de servir a Dios. Y tu trabajo te domina y te tiene esclavizado y no te das cuenta de eso. O que lo único que te apasiona es cuando tu equipo de fútbol o lo que sea gana. O cuando vas a este concierto, o cuando quieres llegar a tu casa a ver esta serie, lo que sea. Y Dios te aburre. Eso se llama idolatría, las cosas como son. O pueden ser muchas cosas distintas a lo que yo te mencioné ahora. Y sinceramente, no creo que haya alguien acá que pueda decir, incluido yo, que estamos libres de esto, de todas estas tentaciones. Pero sí creo y lo aseguro, que hay un Dios que perdona todos los pecados que confesamos, por supuesto, con arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados. Incluso si ni siquiera estás interesado en Dios y ayer hiciste un ritual satánico, puede ser algo así, o un culto para Baal, podría ser también, ¿por qué no? Su gracia es mayor y su perdón es más grande que tu pecado. Y hoy Dios te invita a ti a buscar su perdón. Hoy Dios te invita a buscar su perdón. Miren, volvamos a la idea de este padre con el hijito pequeño. En el versículo 3 de Oseas 11 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Qué vemos acá? Un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios cuidador. Dios está diciendo, como el padre viendo a su hijo pequeño: yo, a pesar de que cuando crezcas me vas a rechazar y lo sé, te voy a enseñar a caminar. No te voy a dejar tirado. Deuteronomio 1:31 lo describe así, miren: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Imagina a Israel en el desierto y a Dios guiándolos con una nube que le iba mostrando el camino. Y ellos pecando una y otra vez, burlándose de Dios. Y uno podría preguntarse: Dios, ¿por qué no los abandonas? ¿Por qué no los deja morir en el desierto? Si esto no va a funcionar, no va para ningún lado. Pero la Biblia dice que Dios los soportó en el desierto y siguió con ellos y les enseñó su ley, les enseñó todo, a caminar con toda la paciencia del mundo, con toda la paciencia de Dios. La paciencia que le tiene un padre a su hijo no se puede comparar con la paciencia que nos tiene Dios. Yo hace unos pocos meses le enseñábamos con mi esposa a caminar a mi hijo, a Esteban. Y fue algo hermoso, pero requirió paciencia, mucha paciencia. Y ver cómo no lo lograba un día. Y no lo lograba en una semana. Y no lo lograba en un mes. Y había que seguir ahí intentando, y fallaba y caía. Pero no por eso uno lo abandonaba, sino que uno sigue intentándolo. Y uno tiene que seguir enseñando al hijo, no solamente a caminar, sino que muchas cosas más. Y tomándolo de los brazos, como dice el texto, a sí mismo. Y seguir una y otra vez. Y el día que lo vimos caminando, al Esteban, fue una fiesta. Y está grabado eso. Fue emocionante. Pero en el fondo yo sé que mi hijo va a crecer, y por más que le muestre los videos y todo, él no se va a acordar. No se va a acordar de cómo le enseñamos a caminar. Y quizá no me dé las gracias nunca. No sé, pero lo amo. Lo amo porque es mi hijo. Y de hecho yo no sé si yo mismo le he agradecido a mi papá por eso.
pero es necesario, gracias por enseñarme a caminar. Es necesario también. Pero en fin, un papá no le enseña todo lo que sabe a su hijo. No le enseña todo lo que sabe a su hijo para tener algo a cambio, sino que lo hace porque lo ama. Y si el hijo no le agradece, bien, no creo que sea una pesadilla para ese padre. Al menos para un padre que está centrado en su misión. Pero sí puede ser una pesadilla que el hijo se rebele contra él. Tener un hijo rebelde, un hijo que lo odie. Que el hijo se transforme en algo así como el enemigo de su papá. Eso puede ser terrible. Eso sí debe ser lamentable. Y quizás algunos acá lo han experimentado de un modo ya, o quizás de otro modo, pero es doloroso. Es doloroso. Es lo mismo que decía Isaías al comienzo de su libro. En Isaías 1:2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Noten lo que dice Jehová ahora, con atención. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y el texto en Oseas 1:3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y esa palabra ahí al final, cuidaba, es más bien la idea de sanaba. No era solo un padre que lo cuidaba de los peligros, de las caídas, que lo alimentaba, sino que era el padre que estaba ahí también para sanar sus heridas. Y Dios es nuestro Salvador, también es nuestro sanador. Si es que tenemos hoy un cuerpo sano, tenemos que agradecer a Dios. Tenemos un cuerpo así porque soberanamente Dios está controlando todo eso, a fin de que nuestros cuerpos sanen, que las enfermedades se recuperen. Dios usa la regeneración de células, Dios usa el sistema inmune, usa la medicina, usa los doctores, usa los más grandes milagros para sanar. Dios es nuestro sanador, pero por sobre todo y más poderosamente en un sentido espiritual, que es donde no entra el sistema inmune. Ahí no se meten los cirujanos. Únicamente tú y Dios sanando tus heridas, tus caídas, tus pecados, tus tristezas, tus llantos, todo. Dios sanando tu espíritu cuando se ve afectado. Y Dios puede usar a personas, claro, para consolar. Dios puede usar a personas para confrontar tu pecado y todo lo que conlleva la salud espiritual y la sana doctrina. Pero todo se debe hacer única y exclusivamente en un ambiente saturado, lleno de Dios. La palabra de Dios, la oración a Dios, la comunión con Dios, la alabanza a Dios, la iglesia de Dios. Por eso digo que ahí no entra nadie más, únicamente yo y Dios. Y el versículo 4 sigue acá explicando la misma idea, pero esta vez ya no con la idea de un padre con su hijo, sino que con la idea de un animal de trabajo y su amo que lo conduce con todo el cuidado posible. Versículo 4 de Oseas 11 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No simplemente castigando al animal, sino que acá la idea era la de un animal que desde pequeño lo tenían para enseñarle a hacer ese trabajo. Es como la idea de un hombre que se da cuenta de que el animal no está preparado para llevar grandes cargas insoportables sobre su cuello, sobre su lomo, sino que tiene que empezar de a poco. Y se usaba un yugo para poner a dos animales, en este caso, tirando una carga de forma ordenada, a la misma velocidad, a la misma altura, a fin de que la carga también se compartiera. Pero cuando veía el cuidador del animal, que este animalito no era capaz de llevar esa carga, entonces, ¿qué hacía? Le sacaba el yugo, le liberaba ese yugo, para que no sufriera tanto, para que no muriera.
Asimismo, Dios había hecho con Israel. Ellos habían sido liberados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y Dios había quitado ese yugo que no podían llevar ellos ahí en el cuello, y ahora ellos podían libremente servirle a Dios. Levítico 26:13 dice lo siguiente: Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y noten esto, rompí las coyundas de vuestro yugo, esa cosa de madera que se ponían ahí, y os he hecho andar, ya no así, ya no estaban así con el yugo, sino que estaban con el rostro erguido para mirar a Dios, ya no esclavizados e imposibilitados de servir a Dios, sino que ahora libres de todas esas ataduras que el enemigo había puesto ahí. Pero cuando Dios liberó a Israel, quitó ese yugo que los esclavizaba de Egipto y los invitó a quitar todo yugo, no solamente de egipcios, sino que todo yugo que los esclavizara también al pecado. Ellos quisieron ahí entonces, cuando Dios les dice, no solamente lo voy a liberar de Egipto, sino que también del pecado, ¿qué hicieron ellos? Endurecieron su cerviz, su cuello, acá en la parte de acá. No estaban sirviendo a Egipto, pero tampoco estaban sirviendo a Dios. Y pudiendo ser libres, se pusieron ellos mismos un yugo ahí para endurecer ese cuello. Se pusieron ellos mismos cargas, en este caso espirituales, que no podían ni siquiera ellos llevar. Por eso Esteban, cuando está predicando en Hechos 7, termina diciendo en el versículo 51, duros de cerviz, de esta parte de acá, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y la cosa seguía, eso era después de los tiempos de Jesús, y seguía el tema. Venía desde mucho antes y seguirá todavía. Porque teniendo la oportunidad de ir a Dios y de liberarse de toda la esclavitud del pecado, ellos querían seguir sus propios caminos. Ellos querían poner sobre sus cuellos sus propios yugos y endurecer su cuello. Y así nunca poder ver a Dios, sino que permanecer siempre así. Y esa es la condenación. No ver nunca a Dios. Al menos nunca ver a Dios como un Padre amoroso, sino que llegará el día en que verás a Dios, sí, pero como un Dios de juicio y de ira eterna. Así que entonces, como ellos habían sido liberados de la esclavitud y habían rechazado esa libertad que Dios les estaba dando, entonces Dios dice, bueno, si les gusta tanto llevar yugos sobre su cuello, entonces que vuelvan a Egipto. Allá están los mejores yugos. Y así como Israel rechazó a Dios, ahora ellos serían rechazados por Dios. Y el versículo 5 de Oseas 11 dice, aún así a pesar de todo esto, que ellos no irían a Egipto. Yo les acabo de decir que irían a Egipto, pero ahora el versículo 5 dice que no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Aunque a lo largo nosotros, de todos estos meses, hemos leído varios versículos de Oseas que dicen que ellos volverían a Egipto, como por ejemplo Oseas 8:13, que dice lo siguiente, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. ¿No tenés esto ahora acá? Ellos volverán a Egipto. Y hay otros versículos también que dicen eso. Pero acá la idea de decir que irían a Egipto es más bien el símbolo de que volverían a ser esclavizados. Y en este caso acá, serían también exiliados, sacados a la fuerza. Ya no irían voluntariamente como en los tiempos de José, sino que ahora serían exiliados. Y el rey de ellos sería el rey de Asiria. Recordemos que Oseas 10:15, lo habíamos leído la semana pasada, si no me equivoco. Oseas 10:15 decía, así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Ahí decía eso,
¿Y quién sería este nuevo rey entonces, si ya que se quedaban sin rey? El rey de Asiria. Ahí está la respuesta ahora, la tenemos en el versículo 5. El rey de Asiria va a ser el rey. Pero Asiria ya no es algo simbólico, como lo era Egipto en este entonces. Era una amenaza real. En verdad iban a venir los asirios, en verdad iban a venir armados y los iban a tomar a todos, y ese iba a ser el juicio de Dios, que iba en serio esta vez. Y la razón de esto era, el versículo 5 lo dice, porque no se quisieron convertir. Si vamos a Oseas capítulo 6, versículo 1, veremos que dice esto: venid, y está esta invitación que hace el profeta acá: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y Él nos curará. Bien, Él hirió y nos vendará, pero ellos no vinieron, ellos no fueron, ellos no volvieron a Dios. Así que ¿qué haría Dios? Los arrebataría, pero no los curaría. Heriría, pero en este caso no vendaría. La conversión acá implica dos cosas. Primeramente, el abandono del camino anterior, el abandono del camino malo, y también la adopción de un camino bueno. La vida de pecado, dejarla atrás y comenzar a seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios. A pesar de todo eso, de todos los llamados, no se volvieron a Dios, no abandonaron el mal. Y esto se aplica de la misma manera hasta los días de hoy. Somos llamados de la misma forma que era Israel a convertirnos de nuestros malos caminos, de rechazar a Dios, para una vida dedicada a Dios. Y cada vez que siendo creyentes, que siendo salvos, caemos en pecado, también somos llamados a alejarnos cada vez más de eso y buscar lo bueno, ser transformados de a poco. Somos salvos en aquel momento en el que hemos creído para vida eterna, pero también tenemos que ir experimentando esa salvación y esa conversión gradualmente, y irnos también transformando día tras día, de gloria en gloria, como lo describe la Biblia, a la imagen de Jesucristo. Pero ellos no escucharon. Y noten lo que pasa en el versículo 6, Oseas 11:6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Y esto es la constante de todas las predicaciones que hemos tenido ya hace meses de Oseas. Es básicamente Dios juzgando el pecado, ya lo sabemos. Bien, y su paciencia se acaba. Se acabó ya luego de muchísimos años llamándolos a abandonar sus malos caminos, pero ellos siguiendo sus propios consejos, dice el versículo 6. Y esa idea de consumirá sus aldeas, la pueden leer ahí también en los textos, ahí, podría también traducirse como el hecho de que serían devorados o serían comidas sus aldeas o sus puertas, todo. Y noten que hace solo unos versículos atrás hablaba del trato cariñoso de Dios, o el trato cariñoso que tenía este hombre hacia el animal que cuidaba y que le daba comida. Noten eso, le daba comida al animal. Que es la idea de Dios dando de comer a su pueblo, Dios bendiciendo a su pueblo, así como nos bendice también ahora a cada uno de nosotros. Pero que acá las cosas están cambiando. Ya no era Dios dando comida al pueblo. Noten esto acá que es terrible. Ya no era Dios dando comida al pueblo en su misericordia, sino que era el pueblo de Dios siendo comido, siendo devorado en la justicia y la ira de Dios. Esto es malo. No es mala la justicia de Dios. Es malo el pecado por el cual la justicia llega a ejercerse. Se puede llamar a todo esto quizá una ironía de parte de Dios. Dios les está diciendo: yo les di comida, ahora ustedes serán comidos. Bien, o simplemente la realidad de Dios frente al pecado, que no se detiene nunca y ese pecador que no muestra arrepentimiento, no quiere parar, no quiere ir con un arrepentimiento sincero delante de Dios. Y cada vez que veamos ahora el alimento en nuestras mesas, recordemos que eso que está ahí, por muy pobre que sea, es la misericordia de Dios,
que si fuera Dios viendo solamente, únicamente mi pecado, no habría comida en la mesa. Y no solamente eso, sino que yo sería la comida. Si fuera la justicia de Dios solamente. Y fuera solamente mi pecado y la ira de Dios siendo derramada. Pero Dios, si bien ve nuestro pecado, también ve la sangre de Jesucristo, limpiándonos de toda esa maldad, que Jesucristo limpia todo pecado. Si no fuera por eso, estaríamos fritos, realmente fritos, cocinados, devorados frente a la ira de Dios por nuestro pecado. Deberíamos ser así. Pero por la gracia de Dios, no hemos sido consumidos por su misericordia. E incluso ahora también tenemos bendiciones tremendas en nuestras vidas. Agradezcamos a Dios por eso. Porque no lo merecemos, sino que merecemos completamente lo opuesto. Y nuevamente el contraste, mira acá, el versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Este texto se podría traducir así como lo vemos acá. Primeramente que vemos ahí, personas hipócritas que con sus labios buscan honrar a Dios y lo llaman el Altísimo. Aunque en el fondo lo tienen en lo más bajo de sus prioridades, al último, donde nadie lo vea, debajo de la alfombra, debajo de la cama, en la bodega, ahí está el Altísimo. O también, y quiero que pongamos atención acá, también se podría traducir como lo traduce la Biblia de las Américas, que me llama bastante la atención, que dice así: pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman al pueblo para que se vuelva al Altísimo. Ninguno lo exalta. Y ese ellos lo llaman, aunque ellos lo llaman, se podría referir a los profetas. Y están los profetas llamando a Israel una y otra vez. Y la Biblia da a entender eso, que siempre estaban los profetas, Dios los usaba para llamarlos a ellos, convertirse del mal, volver a Dios. Y esta versión creo que puede ser la mejor traducción. Porque, aunque insisto, claro, acá el texto es difícil de traducir. El texto acá del versículo 7. Hay varias discusiones ahí y todo el tema. Pero la de la Biblia de la América resulta, y por esto me gusta a mí, porque resulta más consistente con el contexto. Le da más sentido a todos los demás versículos que están ahí. Dios llamando una y otra vez a Israel para que se vuelvan a Dios. Noten que no está hablando de hipocresía el texto, sino que está hablando de Dios llamando y ellos no respondiendo. Para que vuelvan a Dios, para que vuelvan en este caso al Altísimo, al Dios más grande. Ningún Dios se puede comparar con el Altísimo. Tu Baal es pequeño, tu Dios es pequeño, tus fuerzas son pequeñas, Dios es el Altísimo. Y lo hace, Dios llama a través de los profetas. Los mismos que ahora podemos leer en la palabra de Dios. Dios habló a través de Oseas en los tiempos de Oseas, pero también lo hace en los tiempos de hoy día, en el año 2021. Dios está hablando a través del profeta Oseas. Y entender que Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy, y nos habla a cada uno. ¿Y cuál es el llamado que tenemos que hacer ahora? Responder a Dios. Buscar primeramente entender qué es lo que Dios me está diciendo. Y luego de eso, responder a Dios. No dejemos a Dios ahí, simplemente que me esté hablando y yo no le hablo. Tengamos presente cada vez que Dios nos ha hablado, que es una muestra de su misericordia. Si Dios no nos hablara, nos dejara así solamente, sin la palabra de Dios, sin ninguna otra señal de Él, estaríamos perdidos. Pero ahora Dios nos está hablando y tenemos la oportunidad de responder. Quizás para salvación, quizás para restauración de tu vida de pecado, que está cayendo, que está débil. Es un llamado lo que tenemos acá a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en cada momento de nuestra vida. Cosas como ser enseñado a caminar como un niño pequeño, como el alimento que recibimos, y cómo el Señor nos ha rescatado de todos esos peligros para poder llegar hoy acá a desear buscarlo
con todas las fuerzas. Y recordar que cuando depende de nuestras fuerzas, de mis ganas, de mis méritos, es imposible. No llego a Dios. Y vemos ese contraste de Israel como un hijo desobediente que rechaza a Dios, que quiere buscar hacer las cosas a su manera, y el contraste de Jesucristo. La obediencia más perfecta, más hermosa, y aquel que no solamente tuvo una vida perfecta, sino que la tuvo por nosotros, para vivir por nosotros. Tener una vida que agradara a Dios eternamente. Tanto así como que para que cuando Cristo muriera en esa cruz, su perfección, su santidad, su justicia, sin ninguna mancha, fuera suficiente para salvar los pecados de todos aquellos que creerían para vida eterna. Y mientras más recordemos nuestros pecados, nuestro pasado, o pensar en el futuro, los pecados que tendremos, y pensemos en nuestra insuficiencia, eso no es un llamado a la frustración, a decir, no puedo llegar a Dios, sino que es un llamado a rendirse a Dios, a buscar ser dependiente de Dios. La gran lucha que tenemos que tener como creyentes no es tanto esforzarme en mis fuerzas, sino que esforzarme en la gracia. Y buscar ver cada día cómo puedo yo y preguntarme cómo yo puedo depender de Dios. Esa es mi gran lucha. Y el propósito de las pruebas que Dios pone delante de nosotros no es para ver qué tan fuertes somos, sino que para ver qué tan débiles y dependientes de Dios podemos llegar a ser. Y eso es lo que Dios quería ver con Israel. Pero ellos no escucharon. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a escuchar? ¿O vamos a simplemente dejarlo pasar? Es una predicación más. Ya tengo que llegar a hacer otras cosas. No. Quedémonos acá y pensemos en lo que Dios está hablando y cómo voy a responder. La pregunta que tiene que hacerse cada uno de ustedes ahora, incluido yo también, ¿cómo voy a responder a Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Y qué tengo que responder ahora? ¿Y cuánto voy a esperar para responder? Hermanos, respondamos ahora. Vamos a Dios. Y oremos ahora también por Dios. Quiero orar para que Dios transforme nuestros corazones a corazones que entiendan lo que Dios quiere decir. Que tengamos oídos para escuchar más atentamente a Dios y también ojos para verlo más claramente. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, porque tú nos cuidaste desde pequeñitos, desde que empezábamos, Padre, de cuando éramos una iglesia pequeña, joven, y ahora también, Señor, que han pasado los años, tú sigues permitiendo que acá tu palabra pueda ser predicada, y esa es tu misericordia, Señor, mostrándose. Pero también, Señor, ahora tenemos que responder a lo que tu palabra ha dicho. Tenemos el deber, Señor, ahora y el llamado de darnos cuenta que Dios está hablando. Dios ha hablado en su palabra. Y Dios nos está hablando ahora, Señor, a través de cómo el Espíritu Santo nos ilumina para entender qué quieres tú decirnos, Señor, y qué quieres que hagamos. Señor, fortalece nuestra vida espiritual, así como también te pido que nos debilites para que podamos comprender qué tan dependientes de ti somos, Señor. Eso que puede parecer irónico, Señor, te lo pedimos ahora, porque tu poder se perfecciona en esa debilidad. Y necesitamos, Señor, ahora que tú transformes nuestros corazones a corazones más sabios, más atentos, más pendientes a lo que tú quieres decir y también para obedecer lo que tú quieres decir. Ojos que puedan verte más claramente cada detalle de tus atributos, de tu persona, de tus decretos, de todo lo que tú dices. Oídos para escuchar eso. Señor, queremos que nos transformes y te rogamos solamente por las misericordias tuyas en Cristo Jesús, que nos puedas transformar hoy día, una vez más, para ser más semejantes, más parecidos a aquel que dio la vida por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que vive todavía, aquel que reina todavía y que reinará por los siglos de los siglos, Señor, a ese y por ese Jesucristo oramos ahora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.